Buenas noches, ahí empezamos con una pequeña exposición sobre lo que es la ecología matemática, ¿no? Especialmente lo que es depredador presa, ¿no? Que vamos a relacionarlo con zorros y conejos. No es un tema bastante conocido, muy popular en el ámbito matemático, ecológico y quizás en el biomatemático, que es específicamente el área en que se estudia, ¿no? Por eso vamos a empezar con una pequeña exposición, breve y sencilla, en ese sentido, no lo que concierne a la biomatemática, ¿no? Como les había dicho, la ecología matemática, depredadores y presas, es un modelo muy sencillo, propuesto por Loca Bocterra, ¿no? En su época ayudó mucho a predecir, describir el comportamiento que tenían dos especies, ¿no? Entonces lo vamos a enfocar desde el ámbito matemático y en el ámbito computacional. Vamos a ver que esta pequeña charla va a tener una pequeña introducción en lo que queremos abordar, lo que es la ecología matemática, cómo se genera un modelo matemático y aplicarlo en el modelamiento computacional. Habíamos dicho que la ecología es la relación que se da entre los seres vivos de una zona determinada y el medio en que viven, ¿no? Lo que es el ecosistema. Vamos a ver las dos poblaciones, depredadores y presas, ¿no? Que tienden a mostrar un comportamiento caótico en cierto modo, pero tienen ciertos patrones, ¿no? Que nos gusta analizar como matemáticos. ¿No? Como ya hemos dicho, van a obedecer leyes determinísticas basado en lo que propusieron Loca-Volterra, ¿no? Vemos acá en la gráfica el ecosistema, la dinámica que hay entre diferentes especies. Y es la parte que nos más interesa. Especialmente vamos a resaltar lo que son zorros como depredadores, conejos como presas, ¿no? Algunas conjeturas iniciales. La depredación es un sistema clave en el ciclo de la vida. El depredador da cacería a la presa y se nutre de la materia orgánica de su cuerpo y así se reproduce, ¿no? Luego son los zorros y tenemos la presa que son los conejos, ¿no? De una manera bien simplificada, bien ejemplificada para nuestro pequeño modelo. Un modelo matemático trata de centrar un problema real que uno puede observar, analizar en la vida y se intenta formular en un modelo matemático unas ecuaciones. Con estas ecuaciones se va a buscar resolver y obtener una solución al modelo matemático. Matemáticamente puede tener solución y con esta solución vamos a interpretar y esa interpretación debe darle sentido a la solución matemática para que sea la solución del problema real, ¿no? Y probarlo con la realidad. Unos pequeños pasos para ver qué es la construcción de un pequeño modelo es formular el problema, resolver con diferentes técnicas matemáticas, interpretar la solución que se obtenga, ¿no? Y luego probar que la solución matemática brinde una solución real, ¿no? En contraste con la realidad que uno está afrontando. En general, una población no vive aislada, las especies tienen enemigos, se alimentan una de otras como vimos en un slide anterior, ¿no? Pero para este caso vamos a extrapolar estas dos poblaciones, de los zorros y los conejos. Únicamente esas dos poblaciones van a estar en el ecosistema. Ahora vamos a ver algunas hipótesis, ¿no? Para nuestro pequeño modelo. Primero, la reproducción de conejos. Los conejos tienen cantidad ilimitada de comida y por tanto, en la ausencia de los zorros, la población crece, ¿no? De una manera exponencial. La depredación de conejos se da ante la presencia de los zorros y su población decrece al debido a esta depredación. La extinción de los zorros, considerando que es su único alimento, van a decrecer en un sentido exponencial, llevándolos a la extinción. Y la reproducción de los zorros se da ante la presencia de los conejos, y estos zorros van a aumentar de acuerdo a la tasa de la interacción con los conejos, ¿no?
Entonces, hemos visto brevemente la dinámica de la problemática que tienen los zorros y los conejos. Y esto hay que llevarlo a la matemática. Entonces, en primer lugar, vamos a ver consideraciones básicas y elementales. Como son poblaciones, las funciones que van a modelar tienen que ser no negativas, porque no hay una población negativa. Entonces consideramos dos variables, C y Z. ¿No? C para el conejo, Z para el zorro. Ahora vamos a definir un operador, una forma de definir la variación que se da en las poblaciones a través del tiempo. Esa es la derivada en la matemática. Entonces diremos que la derivada de los conejos con respecto al tiempo representa la razón de cambio de la población de los conejos. Y del mismo modo la de los zorros. Vamos a considerar tasas. Y van a estar consideradas en valores positivos y normalizados, es decir, de 0 a 1. R1 va a representar la tasa de reproducción de los conejos, menos R2 la tasa de mortalidad de los zorros por unidad de tiempo. ¿No? Hay que tener en cuenta un detalle anterior. El signo positivo significa ingreso, ganancia, por mientras que el signo negativo significa salida, ¿no? Una forma muy sencilla con signos elementales para representar lo que sucede en la realidad. Menos B1 es la tasa de depredación de conejos. El signo negativo es porque los conejos van a decrecer. Por mientras que B2 es la tasa de beneficio ante la depredación. O sea, los zorros ganan población cuando cazan. ¿No? Hemos definido las variables, las tasas ecológicas. Entonces, vamos a considerar los términos que van a ir en nuestro modelo. R1 por C es la reproducción de la población de conejos, en sentido exponencial. Menos B1 C por Z. Este término no lineal en la matemática representa la interacción que hay entre un zorro y un conejo. Del mismo modo va a ser B2 por C por Z, ¿no? Pero representa acá el crecimiento de los zorros. Y por último el menos R2Z, que es el decaimiento de la población de los zorros. Entonces hemos visto los términos que vamos a incluir en el modelo. Y ahora los vamos a concatenar en un solo sistema de ecuaciones. ¿No? Inicialmente tenemos la derivada, la variación de la población de los conejos con respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? Al término del crecimiento exponencial. Y además que interactúa con la depredación de los zorros. Y una población inicial de conejos. Del mismo modo, también la de los zorros interactúa su depredación, su tasa de beneficio y su tasa de mortalidad, ¿no? En la ausencia de los conejos. Y una población inicial. Consideramos que todas las tasas R1, R2, B1 y B2 están entre 0 y 1. Ahora, vamos a poner diferentes escenarios, especialmente 3 escenarios. ¿Qué quiere decir? El primero, escenario libre de depredadores. Quiere decir solo hay conejos. Habíamos supuesto que el elemento es ilimitado. ¿Qué quiere decir? Que ahora hay solo conejitos. Y estos conejos, vamos a poner, como hay solo conejos, los zorros es nulo. Z es igual a 0. Quiere decir que nuestro modelo inicial queda de esta forma. Ahora vemos que es una ecuación diferencial sencilla, de primer orden lineal, y que se puede obtener una solución analítica. Entonces, desarrollando la ecuación, obtenemos la siguiente solución. ¿No? Ahora nos hace pensar qué sucede a largo plazo con los conejos. O sea, y esto se representa matemáticamente cuando el tiempo tiende al infinito para cada población. ¿Qué quiere decir? El límite de C cuando tiende al infinito, tiende a infinito. Y la de los zorros tiende a 0. Quiere decir que los conejos se reproducen y se reproducen ilimitadamente. Entonces,
hemos visto este escenario, hemos encontrado la solución y podemos ver algo muy importante, que para el equilibrio ecológico este escenario no es bueno debido a que hay sobrepoblación de conejos. ¿No? Y podemos mostrar la gráfica, ¿no? En que los conejos crecen y crecen y no paran de crecer. Vamos a ver ahora, a continuar, un escenario libre de presas. En el primer escenario fue libre de depredadores, no hay zorros. Ahora en el segundo escenario va a haber solamente zorros sin conejos. ¿No? Hemos supuesto que el zorro se alimenta únicamente del conejo. Entonces vamos a suponer que esto lleva a la extinción de los zorros. ¿No? Como solamente hay zorros, vamos a decir que C es igual a 0. Y nuestro sistema queda de esta forma, únicamente. Vemos que en la ecuación de los zorros es una ecuación lineal de primer orden y se puede encontrar su solución analítica, la cual es esta. Y vamos a hacer de la misma forma qué sucede en el largo plazo, por lo cual tomamos otra vez límite al infinito. Los conejos es igual a 0 y la de los zorros tomamos límite y eso tiende a 0. Y vemos que nuestras ecuaciones satisfacen las hipótesis iniciales. Si no hay zorros, los conejos se reproducen ilimitadamente. Ahora, si no hay conejos, los zorros se extinguen definitivamente. ¿No? Hemos visto que este escenario tampoco es bueno para el equilibrio ecológico, porque esto generaría la extinción total de los zorros. ¿No? Y podemos verlo en la siguiente gráfica. Ahora, vamos a ver el tercer escenario y el más importante, en cuando están las dos especies, tanto el zorro como el conejo. Quiere decir ahora que nuestro sistema, en el sentido matemático, visto de las matemáticas, no tiene una solución analítica. Por lo cual, tenemos que ver otra forma de ver cómo encontrar respuestas con nuestro modelo. Y para esto la matemática nos permite analizar la dinámica que hay entre las presas y los depredadores mediante la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a abordar un poco brevemente, bien puntual, qué nos quiere decir para dar respuestas. Vamos a empezar que están las dos poblaciones, tanto los conejos como los zorros, ¿no? Vamos a suponer algo. ¿Qué es lo que sucede en el infinito? Esa es nuestra primera idea. Saber qué sucede en el infinito. Supimos en el primer escenario que los conejos se reproducen ilimitadamente y los zorros en su escenario se extinguen. Pero ahora queremos saber qué sucede en el infinito cuando están las dos poblaciones presentes. Por lo cual vamos a definir un sistema autónomo, ¿no? Donde están las dos poblaciones, no nos incluye el tiempo. Y vamos a suponer un punto de equilibrio cuando ambas poblaciones se mantienen constantes, es decir, su derivada es nula. Y este punto de equilibrio es cuando ya no hay cambio en ningún momento. Entonces vamos a ver diferentes tipos de equilibrio. El primero es el asintóticamente estable, cuando en el límite tiende a dos valores puntuales, tanto para el conejo y para el zorro. El punto estable es lo que vamos a buscar en el infinito. Pero vamos a ver que también hay un punto de equilibrio llamado centro, ¿no? Esto significa que la solución regresará a la condición inicial de manera periódica, ¿no? Y eso es lo que llamamos un ciclo. Vamos a definir que un punto de equilibrio inestable son condiciones iniciales, pero se alejan de un punto del punto de equilibrio. Y quiere decir que no podemos determinar nada, ¿no? En el infinito, ¿no? Bajo nuestra suposición. Ahora, vamos a enfocarnos un poco en lo que quiere decir los puntos de equilibrio, de una manera más sencilla. Vamos a ver que el estado estacionario del sistema es ese, tanto para dos funciones.
Y vamos a determinar que la estabilidad lineal asociada al modelo inicial se basa en la matriz jacobiana, ¿no?, de nuestro sistema, que tiene que ver con las derivadas parciales para cada función, ¿no?, de esa forma. Ahora, de esta matriz vamos a determinar un teorema que nos garantice tener respuestas, dependiendo de la matriz y asociándolo al punto de equilibrio que obtengamos. ¿Qué quiere decir? Que si la determinante del jacobiano es positiva y la traza es negativa, el punto será tractor estable. Y si la determinante es positiva y la traza es positiva, será repulsor inestable. Si la determinante es positiva y la traza es nula, será un centro, o sea, hay un ciclo. Y si la determinante es negativa, habrá un punto silla. Y si la determinante es nula, no se puede determinar nada, ¿no?, con ese teorema. Entonces vamos a recorrer un poco cómo se representa gráficamente los puntos de equilibrio. El punto atractor indica que todas las poblaciones tienen este punto en el infinito, ¿no? Y eso converge a ese punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? De esta forma, ¿no? Tengo el punto de equilibrio, todas las soluciones se acercan a él, por eso se llama atractor. El punto inestable o repulsor es que todas las soluciones se alejan de ella, ¿no?, del punto de equilibrio. Quiere decir que ese está gráficamente desde el punto rojo, que es el equilibrio, y todas las soluciones salen de ella. El punto centro va a indicar que las poblaciones en el tiempo oscilarán entre sí, sin importar la condición inicial. Eso va a significar ecológicamente coexistencia. Quiere decir, de esa forma, que se ve ahí, que está el punto de equilibrio y todas están oscilando a través de él. El punto silla es un punto muy especial. Va a indicar que en el tiempo la población se acerca a ese punto y cuando está muy cerca de él, se aleja de él, ¿no? Entonces vamos a ver que este punto silla se busca que en los modelos el punto nulo sea punto silla para que no haya una extinción total de todas las poblaciones que se considere, ¿no? De esa forma. Ahora regresamos un poco a nuestro modelo. Hemos visto un poco la teoría matemática, vimos el teorema de estabilidad, los conceptos de puntos de equilibrio, ¿no?, asociados a nuestro modelo, ¿no? Entonces regresamos a nuestro sistema, ¿no?, que tenemos ahí. Pero por un poco vamos a ver ese análisis cualitativo, ver comportamiento de las soluciones, ¿no? Propiamente dicho, se denomina así. Vamos a analizar el comportamiento que tienen las soluciones en el infinito, ¿no? No sabemos quién es la solución, pero vamos a determinar cómo se comporta. Y obtener respuestas e interpretaciones de ese comportamiento, ¿no? Por comodidad vamos a llamar que la función c, que depende del tiempo, le llamaremos c, y z, que depende del tiempo, z, ¿no?, por simplicidad de variables. Y nuestro modelo se pone así, de esa forma, y lo igualamos a 0 para ver en su estado estacionario, ¿no?, para llegar al punto de equilibrio. Entonces, hallando ese sistema, obtenemos dos puntos de equilibrio, el 0, 0 y el punto 2, que es el no nulo, ¿no? Entonces, hallamos la matriz jacobiana asociada a ese sistema, ¿no?, que tenemos ahí en la ecuación 14. Ahora, para el punto 1, que es el punto nulo, vamos a analizar paso a paso. Vamos a introducir en la matriz jacobiana el punto nulo, ¿no? Reemplazando, obtenemos esa matriz. Ahora vamos a usar el teorema de estabilidad local, ¿no?, que habíamos presentado anteriormente para ver qué tipo de punto es, ¿no? Hay que recordar que todos los parámetros son positivos. Entonces, vemos su determinante y es negativo. Entonces, según el teorema, si la determinante era negativa, era un punto silla. Quiere decir que ninguna de dos poblaciones llega a extinguirse. Y eso nos conviene a nosotros, ¿no? Ni los conejos ni los zorros se extinguen.
Ahora, el segundo punto, ¿no? El que es el no nulo, vamos a introducirlo en la matriz jacobiana de esa forma y obtenemos esa matriz. Y del mismo modo usaremos el teorema de estabilidad local. Su determinante. Reemplazamos y vemos que su determinante es positivo, ¿no? Entonces tenemos ahora tres opciones. Y eso nos va a indicar la traza. ¿No? Hay que recordar algo, ¿no? Que como la determinante es positiva, vemos la traza nuevamente, ¿no? Entonces, el tipo de solución que tiene será, en la traza es la suma de los elementos de la diagonal y es 0. Quiere indicar que este es un punto centro, que hay ciclos en ella. ¿No? Entonces, vemos que el punto P sub 2 es un punto de coexistencia desde el punto de vista ecológico. ¿No? Quiere decir que la causa detrás de esto es que la ausencia del concepto de capacidad de carga del hábitat para la especie de presas, ¿no? Quiere decir que siempre están ahí presentes, ambas poblaciones. Ahora, hay que ver un detalle. Hemos analizado el modelo con valores arbitrarios, ¿no? No sabemos cuánto vale R1, R2, B1, B2. Por eso vamos a introducir, ¿no?, en esta pequeña charla cómo construir los parámetros. Ahora, vamos a usar datos para poder construir los parámetros. No, para eso vamos a recurrir a una pequeña tabla de datos que realizó la compañía Hudson Bay en los años 1900 y 1922 sobre el índice de capturas de linces y conejos. ¿No? De esta manera podremos construir los parámetros, pero hay que ver algo, ¿no? Iniciamos con zorros. ¿Y qué tienen que ver los linces en este problema? ¿No? Antes de responder esta pregunta, vamos a ver que acá están el reporte de los datos anuales, ¿no?, de ambas poblaciones, conejos y linces, ¿no? Habíamos dicho que inicialmente se basó en la dinámica de conejos y zorros, y los linces donde quedaban, pero teníamos datos de linces con conejos. Y como habíamos dicho, la pregunta es, ¿por qué utilizar datos de linces para un modelo ecológico que considera zorros? ¿No? De esta forma. Y la respuesta es bien sencilla. Ambos depredadores con linces y zorros, ¿no?, cazan al conejo, se alimentan del conejo. Y su patrón de cacería es similar. Entonces, podremos considerar que nuestro modelo, que inició con zorros, puede modelar muy bien a los linces también, ¿no? Porque ambos son depredadores del conejo, ¿no? Y esto es bastante importante, considerar que el modelo que se construye no se centra en una sola población, sino se centra en el comportamiento que tienen las poblaciones, ¿no? Entonces vemos que ambos son depredadores del conejo, ¿no? Tanto el zorro como el lince. Ahora, vamos a seguir considerando con las mismas letras, ¿no? En nuestro modelo, iniciamos con zorros y conejos. Ambos son depredadores del pobre conejo, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo también, ¿no? O sea, no existe un solo depredador para la presa. Hay varios depredadores, ¿no? Por eso es que se puede considerar más de un depredador también un ecosistema. Podríamos intentar modelar qué pasaría si estas tres poblaciones interactúan juntas. El conejo, que es la presa, tendría dos depredadores, ¿no? ¿Y qué pasaría en esa interacción? ¿No? El zorro por un lado, el conejo, que es acechado por el zorro, y a la vez podría ser también acechado por el lince, ¿no? Ahora vamos a regresar un poco a la tabla de datos, ¿no? Vamos a recordar inicialmente que estos 4 parámetros son positivos, de 0 a 1. Y tenemos poblaciones iniciales también, ¿no? Entonces vamos a recordar dos cosas importantes. Considerar la población inicial y que debo determinar esos 4 parámetros para nuestro modelo. La población inicial empieza en 30
para conejos y 4 para los linces, que vamos a ir representando con la variable z, que representa el año 1900. No hemos dicho. Entonces, vamos a considerar un detalle, el punto de equilibrio. Habíamos dicho que era lo que en el infinito se iba a mantener constante. Entonces, vamos a considerar el valor promedio poblacional para ambos, tanto para el conejo como para el lince. Y teníamos ese punto crítico, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, vamos a sacar el promedio de ambas poblaciones, ¿no? Que tenemos ahí. Ese es el valor promedio, ¿no? O sea, tenemos ahora cuatro variables con 2 ecuaciones. Me faltan 2 ecuaciones más para poder encontrar los valores. Entonces, vamos a iniciar un poco la tabla que tenemos. Entonces, los conejos tiene 27.1 en el año 10, en 1910, y en el siguiente año tiene 40. Entonces, puedo suponer algo, que sigue una tendencia exponencial. Entonces, tomo como referencia estos dos valores. C, el valor del 0, vale 27.1 y C, el valor del 1 vale 40.3, en un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, reemplazando esos dos datos en esa ecuación, podemos obtener el valor de R1. Solamente con una fórmula sencilla, ¿no? Estamos suponiendo que el crecimiento es exponencial. De la misma forma, vamos a ver para los linces. Solamente que su decrecimiento es exponencial, ¿no? De la misma forma, hallamos R2. Entonces, teníamos R1, tenemos R2, tenemos dos valores. Podemos hallar los otros dos valores que nos faltan. Y determinar que tengo mi población inicial y tengo mis tasas ecológicas. Todas son positivas, están entre 0 y 1 porque están normalizadas, no hay ningún problema. Quiere decir ahora que mi modelo para este caso particular de mi reporte de datos es este. Entonces ya tenemos nuestro modelo. Y nuestro modelo debe intentar reflejar la realidad que reflejan esos datos, ¿no? Hay que recordar algo también, ¿no? Antes de continuar, un ecosistema ecológico interactúa en muchas especies. Entonces, solamente estamos considerando 2 especies, pero podríamos añadir muchas más, ¿no? Ahora pasamos a la parte computacional, o sea, cómo representar las curvas de las poblaciones que estamos modelando, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco lo que son los métodos numéricos, ¿no? Para determinar una solución aproximada. Hay que recordar lo siguiente, ¿no? Teníamos el punto 00, que era un punto silla. No existe extinción total. El punto P2, que era un centro, ¿no? La coexistencia ecológica. Entonces vamos a construir, ¿no? Nuestra solución del sistema dinámico, ¿no? Entonces, hay que recordar algunos detalles previamente. Nuestro sistema matemáticamente es del tipo no lineal. No hay soluciones analíticas. Por lo cual hemos abordado el problema por analizar el comportamiento de las soluciones. Y sabemos más o menos cómo se comportan las soluciones. Pero ahora vamos a ver un poco realmente al aproximar las soluciones. Quiere decir, vamos a construir soluciones numéricas, ¿no? De manera que pueda construir la gráfica de las soluciones, sin saber cuáles son las soluciones. Entonces, vamos a recordar, modelo matemático de Lockwood-Torres es un sistema no lineal. Vamos a realizar su aproximación numérica, ¿no? Utilizaremos el método Runge-Kutta orden 4, que es el método más común, más usado, brinda una gran aproximación en la gran mayoría de sistemas no lineales. Recordamos que este es nuestro modelo con los parámetros y la población inicial. Acá, para el aspecto computacional, tenemos varios campos o varias formas de analizar. Y para esta forma de analizar recurrimos a software especializados que nos permitan realizar el análisis de los datos. Por un lado tenemos MATLAB,
que es un programa muy usado, pero es un programa con licencia. Y también se tiene el RStudio, que es un programa libre, ¿no? Depende de cada uno cuál suele utilizar para representar las gráficas, ¿no? De esta forma. Entonces hay que recordar algunos detalles. Las poblaciones están medidas en miles y la unidad de tiempo está en años. Vamos a considerar un tiempo de simulación de 25 años, el cual es el siguiente. Vemos que hay curvas repetidas. Las poblaciones suben y bajan, suben y bajan, ¿no? Entonces ya tenemos una gráfica de nuestro modelo. Ahora, hemos encontrado y hemos analizado el comportamiento de las soluciones. Hemos graficado las soluciones aproximadas. Pero esta curva representa la realidad de nuestros datos, por lo cual hay que contrastarlo con los datos, ¿no? Entonces, graficamos o contraponemos, mejor dicho, los datos. Y vemos que hay una tendencia similar. No es exactamente igual, pero es similar, ¿no? En que la curva de los conejos tiende a hacer caso un poco a los datos reales de los conejos. Y de la misma forma de los zorros. Vemos que hemos considerado solamente 4 hipótesis. Podríamos considerar algunas más y quizás nuestro modelo se acerque mucho más a los datos, que es lo que uno busca. Pero vemos que nuestro modelo se aproxima de manera, en su comportamiento, es algo similar, lo cual es bueno para iniciar en el aspecto del modelaje ecológico, ¿no? Ahora, vamos a ver otra forma de analizar los datos, ¿no? Que tiene que ver más que todo con los puntos críticos, ¿no? Y a este tipo de plano que vamos a graficar se llama plano fase. Ya no contrapone la población con el tiempo, sino contrapone ambas poblaciones, el depredador versus la presa, ¿no? Y acá graficaremos los puntos de equilibrio que hemos asociado al modelo, ¿no? Que ya habíamos hallado numéricamente, entonces lo vamos a graficar. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, que es la extinción total, está lejos, y acá está nuestro punto de coexistencia. Y vemos que la curva azul es la curva del modelo, por mientras que los puntos verdes son los datos reales. Vemos que aún se mantiene una cierta similitud, ¿no? Que eso es bueno, ¿no? Y vamos viendo que nuestro modelo está bien construido, se acerca un poco a la realidad que estamos modelando y nos da muchas interpretaciones para responder a nuestro problema, ¿no? De esta forma. Entonces vamos a recordar algunas cosas para terminar, ¿no? Hemos visto que las simulaciones se pueden representar en dos formas: el comportamiento poblacional y la densidad poblacional, ¿no? Únicamente. Entonces, hemos terminado una parte muy fundamental, el hecho de, con hipótesis sencillas, abordar un problema real. Que era ver cómo se comporta o cómo interactúan dos especies, una depredadora y una que es presa. Y vemos que ambas no se extinguen totalmente, ¿no? Y hay una coexistencia entre ellas. Y esto es lo mejor que puede aportar la matemática en el hecho que intenta representar y describir un problema real de una manera sencilla y que da muchas respuestas, ¿no? Regresamos un poco al comportamiento de las poblaciones, donde para terminar vemos que los conejos se reproducen, llegan a un punto máximo, por mientras que los zorros están creciendo. Este hecho de crecer hace que la población de conejos disminuya. Y luego los zorros empiezan a decrecer y la población de conejos aumenta. Y eso se mantiene en un ciclo. Y es lo que queríamos ver y que eso representa o que se representa en el ecosistema, ¿no? Hay que recordar por última vez que es un sistema cerrado, no hay otras poblaciones que intervengan. Podríamos considerar para una siguiente charla qué pasaría si se introduce la población del lince que intenta depredar al conejo
pero a la vez también compite con el zorro, ¿no? Entonces, otro punto importante también es el plano fase, la densidad que hay entre ambas poblaciones. Es muy importante ver cómo ambas están compitiendo en el ecosistema, ¿no? Y eso representamos el punto de coexistencia, ¿no? Y el punto de extinción total. Entonces, finalmente, con eso terminamos la charla de hoy. Espero que les haya gustado, ¿no? Quizás haya sido un poco densa, pero vamos a intentar abordar lo más simple posible en los siguientes videos. Muchas gracias.